En realidad, por lo que se ha visto hasta ahora a nivel nacional, lo que está ocurriendo es que se están volviendo un poquito atrás con las bajas que ya estaban propuestas. Lo que más nos preocupa desde el punto de vista contable que nosotros miramos es el ajuste por inflación impositivo, que se había reimplantado después de 20 años de estar los índices sin aplicarse, o sea, sin aplicarse ajuste por inflación. Y este año se suspende de nuevo. Se implantó a fines del año pasado, de nuevo, y este año se suspende de nuevo la aplicación del ajuste por inflación. Por ahí, si te explico un poco para el común de la gente lo que ocurre con el tema del ajuste por inflación, es que si uno tiene una lapicera al inicio y la misma lapicera al final, esa lapicera por efecto de la inflación vale más y tiene que pagar impuesto a las ganancias sobre ese valor, diferencia de valor entre inicio, lo que hace que en definitiva sea un impuesto a la inflación. Esto se había vuelto a implantar para proteger a la empresa que no sea perjudicada por pagar impuesto a las ganancias sobre la inflación, y en consonancia con todos los fallos que están saliendo de corte cuando las empresas demostraban que no aplicar ajuste por inflación perjudicaba sus resultados, se había reimplantado. Ahora, en el proyecto de presupuesto que está por aprobarse en senadores con las discusiones políticas que todos conocemos diario, aparentemente no se aplicaría el ajuste por inflación si el índice de precios al consumidor no supera el 55%. Es lo que está en el proyecto, cosa que creemos que no vamos a llegar al 55%, por lo tanto no se aplicaría. Esa es una de las más preocupantes. Después también está en el proyecto una reimplantación del impuesto sobre los bienes personales que, bueno, veremos con cifras con valores de pagar superiores a 2 millones de pesos, pagar el 0,25 hasta los 20 millones y después el 0,75, con escalas progresivas como siempre lo fue, cuando el impuesto ya estaba prácticamente derogado a partir del 2019. O sea que estamos volviendo casi a la misma presión tributaria que antes. No he visto que se reimplante las viejas alícuotas del impuesto a las ganancias, o sea, alguna vez comentamos que el impuesto a las ganancias por utilidades reinvertidas bajó para el año 2019, digamos, 18-19, del 35 al 30%. Aparentemente eso continúa, esa reducción, o sea, esa es una más buena, digamos, vamos a poner. Y veremos, porque en definitiva lo que hay es la necesidad de cubrir el presupuesto y hay que salir a buscar dinero o prestado o recaudado o emitido. Siempre sabemos las consecuencias buenas y malas que tiene cada una de esas cosas. En el ámbito bonaerense todos esperamos a fin de año que salga lo que se llama la ley impositiva anual, que es la que fija los valores de las alícuotas y de los mínimos y de los montos a pagar de los impuestos provinciales para el año siguiente. En esta estructura están más o menos todas las provincias iguales y siempre estas leyes salen por ahí por diciembre. Tenemos algo que se firmó a fin del año pasado que se llama el consenso fiscal, donde hay compromisos recíprocos por parte del Estado Nacional y del provincial a reducir en cierta medida la presión tributaria. Esto impacta por dos lados. Primero, que hay una tablita que refiere, vamos a hablar de ingresos brutos, que refiere a determinadas actividades donde las provincias se comprometen a no percibir una alícuota mayor a la que se establece en ese consenso fiscal, pero esto es para determinadas actividades. Transporte, están todas tabuladas con su respectiva alícuota. ¿Se les pone un tope o no? Para el caso, vamos a ver qué sale de las leyes, porque muchas veces hay que tener cuidado cuando se mira eso, porque al momento de imponerse la ley, de promulgarse la ley impositiva, cada actividad tiene su alícuota específica y hay que mirarlas muy bien a ver cómo se adecua lo del pacto. Ya ha habido provincias que, adhiriendo al pacto fiscal, ya han publicado tabla de impuestos sobre los ingresos brutos para todos los 5 años que abarca esa tablita. Distinto es el tema por ahí de impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario tiene dos entradas: la evaluación fiscal y las alícuotas, que son unas alícuotas progresivas, que más valor, más se paga cuando hablamos de impuesto inmobiliario urbano o rural, todas esas cosas. Esas dos entradas
de evaluación fiscal o base imponible, digamos, para el impuesto y alícuotas, y bueno, uno puede bajar las alícuotas, pero si se aumenta la evaluación fiscal, se termina tributando más. Están también en el consenso fiscal establecidos esos topes de alícuotas. Para el caso de urbanos, por ejemplo, llega hasta el 2% de la evaluación, pero vamos a ver qué sale respecto a evaluaciones, porque se va a crear un equipo, digamos, nuevo para ver que las evaluaciones fiscales se establezcan en todo el país de manera más o menos uniforme. Un problema que veníamos teniendo hasta el año pasado es que las evaluaciones fiscales no eran uniformes en todo el país, y realmente la evaluación fiscal es un valor que debe acercarse, si bien no digamos de manera exacta, al valor real de la propiedad, y en algunos casos realmente era ridículo. ¿Qué pasa? Resulta que por ser esos valores tan bajos, las alícuotas se habían aumentado demasiado. O sea, o no aumentaba uno o aumentaba el otro. O sea, en la mezcla de eso se produce todo. Como siempre, yo creo que va a haber un aumento, pero vamos a ver sobre qué área impacta, si sobre rural, sobre urbano. Bien, habrá que verlo. Habrá que verlo. Más que nada para rural es un poco, impacta sobre la producción, ¿no? Y la presión tributaria sobre el agro tiene que ver con valores de rentabilidad, que cuando hay dólar alto es bárbaro, cuando no hay dólar alto no es bárbaro, los insumos son a dólar, como todo el sector de la economía es complejo. Hay descontento y hay incertidumbre, que creo que es más preocupante la incertidumbre. El descontento, pagar impuestos no le agrada a nadie. O sea, no es un acto de placer, digamos, pagar impuestos, decía una economista, es una cuestión de responsabilidad y social inclusive, que tiene que hacerlo. El problema está que nosotros hemos tenido un año altamente inflacionario, y los impuestos, yo me temo que no van a aumentar menos que la inflación. O sea, el Estado va a tener que seguir recaudando al mismo nivel que aumentan todos los bienes y servicios, y entonces la presión tributaria, al menos en términos reales, se va a tener que mantener constante, lo que va a hacer que en términos nominales sea mayor. O sea, veremos a ver qué pasa. Ojalá se reordene todo para favorecer un crecimiento económico, que es lo que todos deseamos. Y si hay que pagar impuestos y podemos pagarlo, bueno, habrá que pagarlo. Ahora, el tema de la incertidumbre, decías, ¿no? Y este es un punto importante, porque nadie tiene muy claro cómo, digamos, hacia dónde va en términos impositivos, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros tenemos planeamiento, podemos evaluar cosas, pero no sabemos qué va a pasar al año siguiente. Es una cosa que tenemos ya las escalas, todo, pero ante estos fenómenos raros, que se nos cambian las reglas de juego, y es complicado. O sea, venimos creo que con la historia de nuestro país de muchos años. O sea, creo que ya he hablado con vos en las primeras charlas que el problema es que hay que cubrir el déficit, y en materia tributaria uno de los principales problemas es cubrir el déficit fiscal. Yo no sé si no es el principal problema que tenemos en nuestra economía, no me atrevo a decirlo, pero creo que es uno de los que están muy arriba y lo venimos arrastrando de varios años atrás.